Hoy quiero tocar una de las enseñanzas que tal vez en los últimos tiempos me ha impactado al leer un poco las Escrituras y que me ha hecho pensar posiblemente en el peligro más grande que como iglesias cristianas, específicamente nosotros, que somos una iglesia que quiere caminar conforme a la palabra del Señor, a la santa palabra del Señor, que quiere alinearse a ella. Una de las amenazas que más estamos observando en los últimos tiempos en la iglesia cristiana. Pero es una amenaza que no es desconocida para el Señor, porque ya en su palabra la mencionó. Y básicamente la mencionó con tal exactitud, con tal precisión, que podríamos decir que una de las características o de las evidencias de la pronta venida del Señor Jesucristo es la calidad del cristianismo de los últimos tiempos. Voy a insistir en este tema porque uno de los fenómenos que hemos visto muchos de los líderes espirituales de las iglesias cristianas es una enorme fenómeno de desertar de muchos cristianos de sus iglesias donde nacieron, donde han sido formados, donde han aprendido la palabra, han aprendido a enfrentar la vida, y por cualquier circunstancia, dificultad, conflicto, o sencillamente porque se han dejado obnubilar por las lucecitas que otros prenden, han desertado de nuestras congregaciones y han pasado a grupos que, si ustedes me preguntan a mí, considero son un peligro para el mensaje del Evangelio, sobre todo en los últimos tiempos. Este no es un fenómeno nuevo, realmente es un fenómeno que viene ocurriendo hace más o menos unos 50 años en las iglesias cristianas. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Si ustedes ven el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 al 4, 1 al 3, básicamente la revelación gloriosa del Señor Jesucristo da un mensaje también a cierto grupo de iglesias que son mencionadas dentro del libro del Apocalipsis. Y esta mención no es solamente una mención a un grupo de iglesias al azar de la región de Asia, donde Dios dice, bueno, vamos a dar un mensaje a las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea, sino que el orden en el que se encuentran escritos esos mensajes corresponden a un propósito específico de la palabra de Dios. Es un propósito que tiene que ver con una serie de acontecimientos que va a mencionar todo el libro de Apocalipsis y que tienen un orden específicamente histórico dentro de lo profético, porque son cosas que aún para Juan no eran realidad. Si ustedes leen el capítulo 4, verso 1 del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios: después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo, y oí la primera voz la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Quiero hacer dos preguntas respecto a ese versículo 1 del capítulo 4. Cuando la frase principal del versículo dice después de esto, ¿a qué se refiere? ¿A un evento posterior a algo que venía mencionando el Señor? Pero lo interesante está al final del versículo. Hay algunos elementos muy interesantes de este versículo. Por ejemplo, habla de una puerta abierta en el cielo, de una voz como de trompeta que habla con el discípulo y le dice: ¿qué?
sube acá. ¿A qué se les asemeja esta mención de la voz de trompeta que habla al apóstol y le hace subir al cielo? ¿A qué evento profético? Bueno, la palabra de Dios lo dice claramente. Primera de Corintios capítulo 15 habla de que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, nos levantará. Primera de Tesalonicenses 4:13, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 53. Son menciones muy interesantes. Pero al final del versículo dice, hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles fueron estas cosas que sucedieron antes? Pues las menciones que hay en el libro de Apocalipsis acerca de las iglesias que se mencionan desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, y son 7 iglesias. Y cada una de esas menciones corresponde a un periodo histórico de la iglesia de Cristo desde el momento en que se fundó hasta nuestros días. Una evidencia de eso es el mensaje a las dos últimas iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Yo sé que de pronto en el momento están como tratando de entender lo que quiero decir, pero quiero leer el mensaje a la iglesia de Laodicea porque me impacta mucho la similitud que tiene ese mensaje con el periodo histórico que estamos viviendo como iglesia en Cristo hoy en día. Y yo quiero hablarlo desde dos puntos de vista. El primero, la demostración a través de las escrituras del fenómeno de la iglesia moderna en Cristo. Dirán ustedes, eso parece largo lo que usted va a exponer, pero no va a ser así. Y segundo, la advertencia que el Señor hace no a las iglesias, sino a las personas en particular, cada uno de nosotros como miembros de una iglesia cristiana. Esto es para mí, ¿cierto? Muchas gracias. Bien, dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Saben qué significa la palabra Laodicea? La palabra Laodicea es un vocablo que significa más o menos los derechos del pueblo o el pueblo que juzga. Se habla, es muy interesante ese nombre. He aquí el amén. El amén en el libro de Apocalipsis, cuando se dice he aquí el amén, no es el amén que nosotros utilizamos cuando oramos y decimos amén. ¿Qué significa amén? Así sea, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis la palabra amén significa así es. Entonces muestra el carácter de Dios estas palabras, estos títulos que recibe aquí en el versículo 14. He aquí el así es. Quiere decir el que cumple lo que promete. Ni una tilde ni una jota pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Y las profecías bíblicas y lo que la palabra de Dios enseña no pasará. Se cumplirá absolutamente todo lo que está escrito allí. Incluso la exactitud de la profecía bíblica es tan impactante que para aquellos que han estudiado con juicio las escrituras tienen que darse en cuenta que definitivamente Dios habla con una precisión tal que algunos que han hecho estudios de las escrituras dicen no, Isaías no pudo haber escrito su profecía del capítulo 45 antes de que esas cosas ocurrieran. Él habla de un hombre llamado Ciro y él dice que llama a su ungido Ciro y le dice, vea, usted tiene que cumplir algo para lo que lo he llamado. Resulta que Ciro fue un hombre que vivió 180 años después de Isaías. Isaías no sabía quién era ese hombre. Y a tal punto fue la precisión de su profecía que cuando Ciro llegó a Jerusalén, los maestros de la palabra de Dios
Los grandes maestros de la Escritura llegaron allá y le mostraron, dicen algunos historiadores, las profecías acerca de él a este hombre Ciro, a sus emisarios, y él decidió enviar al pueblo de Israel a reconstruir templo para Jehová, lo que está escrito en Segunda de Crónicas, al final de Segunda de Crónicas, o en el libro de Esdras, porque se impactó al ver su nombre escrito en las profecías bíblicas. He aquí el amén, el que cumple todo lo que promete, el testigo fiel. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros fuésemos ¿qué? Infieles, Él siempre permanecerá fiel. Eso es una garantía enorme para nuestras vidas. Pero miren cómo se está presentando. Yo cumplo lo que digo, yo soy fiel, y aunque ustedes sean infieles, yo seré fiel a mi palabra, a mis promesas. Dice el testigo fiel y verdadero, o sea que en él no hay ¿qué? Mentira. Todo lo que promete lo cumple. Si dice que va a disciplina por el pecado. Si dice que va a bendecir tu vida, bendice tu vida. Si te dice que el mejor camino es a la derecha, aunque a ti te parezca a la izquierda, es porque es el mejor camino. No porque sea lo más bueno para ti, sino porque es lo mejor. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y no tenemos que hablar de la creación de Dios para darnos cuenta de su poder. O sea, no solamente es un Dios que cumple lo que promete, no solamente es un Dios confiable, sino que es un Dios todopoderoso. Y ese Dios envía un mensaje a una iglesia que se llama la iglesia de Laodicea, la que dice los derechos del pueblo. La iglesia que seguramente, el vocablo indica mucho de ella, quiere hacer lo que se le da la gana porque son mis derechos. Y ahí es donde empezamos a examinar no solamente la perspectiva de esa iglesia, sino la perspectiva de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. De la iglesia. ¿Tú quieres hacer lo que se te da la gana? ¿Tú quieres que tus derechos, que tus propósitos, que tus sueños se cumplan por encima de los propósitos de Dios? Bueno, es una pregunta interesante. El versículo 15 empieza a evidenciar qué clase de iglesia es esa iglesia de la Odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni qué, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, es una iglesia, ¿cuál es el término? Tibio. Ahora, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia lo suficientemente tibia para hacer creer a los incautos que es una iglesia espiritual, que es una iglesia que ama a Dios y que busca a Dios. Pero es una iglesia lo suficientemente desagradable para Dios que la quiere vomitar de su boca. Es terrible esa calificación para una iglesia cristiana, porque es que el mensaje que está dado aquí en el libro de Apocalipsis es para las iglesias. Y es una cosa que a mí me impacta ver lo que el Señor dice acerca de esta iglesia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿qué está pasando con la iglesia de los últimos tiempos? ¿Es acaso una iglesia espiritualmente ferviente? ¿Es una iglesia impactante espiritualmente? ¿Está transmitiendo la verdad del evangelio?
o cada día está engañando y engañando y engañando más y más y más personas para captar su atención, haciendo creer a las personas que lo más importante para ellos no es Jesucristo, sino es estar ahí, en sus iglesias, en sus grupos, en sus movimientos. Quieren atrapar a través de señales y prodigios. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros. Y Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Han Hanegraaff, un gran escritor cristiano que desarrolló un texto investigativo acerca de la crisis de la iglesia de los tiempos modernos, escribió incluso un libro que se llama Cristianismo en Crisis. Habla no solamente de este tipo de fenómenos que se están presentando básicamente en los últimos 40 años dentro de la iglesia del Señor. Los grandes líderes cristianos que se están llenando a montones de millones de dólares en sus bolsillos, formando grandes emporios financieros en el nombre de Jesucristo, como dice el libro de Apocalipsis, mercaderes de almas, donde las personas entran y salen por cantidades, y donde los que entran llenos de ilusión y de necesidad espiritual salen con los corazones rotos y renegando, no del pastor, sino renegando de Dios Todopoderoso. Porque como dice el libro de Romanos, por causa de vosotros el nombre del Señor es blasfemado entre las gentes. Antes de esta iglesia de la Odisea había una iglesia muy interesante, que es la iglesia de Filadelfia. Y si ustedes ven la iglesia de Filadelfia, era una iglesia impresionante. Era una iglesia con fuerza. Era una iglesia que no tenía un defecto que el Señor pudiera siquiera sacar adelante. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, le decía el Señor a esa iglesia de Filadelfia. Y tiene un parecido enorme con lo que está ocurriendo en el contexto de las iglesias de los últimos tiempos. Antes del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, de los años 50, más o menos hablando desde el siglo XIX, principios del siglo XIX hasta 1950, el movimiento evangélico mundial, el cristianismo a nivel mundial fue una fuerza avasalladora, donde pequeños grupos de misioneros cristianos partieron a diferentes partes del mundo, Asia, África, Latinoamérica, y llevaron el evangelio. Muchos de ellos, como los familiares de nuestro hermano que es director de Emaús, Jaime Fleming, fueron a las tribus en el Ecuador, a los indios Aucas, y fueron muertos por predicar el evangelio allí. Muchos de ellos fueron perseguidos, incluso hombres como un Ignacio Guevara. ¿Recuerdan ustedes algo de Ignacio Guevara, el fundador de la misión panamericana, que pues ya falleció, partió con el Señor, pero que fue un hombre que en los años 30 fue a predicar junto con algunos misioneros el evangelio a Boyacá? Le sacaban a piedra de los pueblos, incendiaban sus carros, les hacían emboscadas para incendiar sus casas por predicar el evangelio. Algunos fueron muertos por predicar el evangelio, hombres poco conocidos que no aparecen en los grandes titulares de las afiches de las grandes iglesias, o que no aparecen tampoco en cadenas de televisión que cuestan millones de dólares, que no aparecen allí, pero que fueron los grandes mensajeros del evangelio y que son los padres de muchos de nosotros. Esos hombres hicieron parte de esa iglesia de Filadelfia, una iglesia no contaminada, una iglesia
que el Señor amaba por lo que hacía. Pero hoy en día esa iglesia se enfrió. No es fría ni caliente, es tibia. Porque aparecieron los medios de comunicación y los pastores se volvieron populares. Y entonces es más popular el pastor Copeland, es más popular el pastor Austin, es más popular el pastor Luna, es más popular que Jesucristo el Señor. Y si Él no sana, nadie sanará. Y si Él toca, te ungirá con el Espíritu y tendrás el poder del Espíritu en tu vida. Cambiará tu vida el tener contacto con Él, eso lo venden. Pero se ha torcido tanto que hombres como un David Miranda que empezó en los caminos del Señor predicando un evangelio sano, se enfermó espiritualmente y terminó fundando grupos como Creciendo en Gracia y diciendo que Él era Jesucristo. O como hombres como Jim Jones, que fueron educados en los caminos del Señor, fundaron una iglesia que se llamó la Iglesia del Pueblo, se llevó a 900 personas para Guyana y se suicidó en masa en 1978. O como un hombre como David Koresh, que nació dentro de las iglesias bautistas, termina diciendo: yo soy el Mesías, y en Waco, Texas, en 1994 genera una gran masacre donde muchos mueren dentro de una casa, dentro de una granja, y muchos así, y muchos así, y la gente ciega como borregos los siguen, porque como dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, muchos cansados de escuchar la palabra de Dios se van detrás de charlatanes. ¿Por qué? Porque eso vende, porque es lo mejor, porque tienen buenos grupos, porque tienen gran imagen, pero la palabra de Dios no es escuchada. Ahora, ¿cuál es la evidencia de ese tipo de iglesias? Dice así: porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico. Versículo 17, capítulo 3 de Apocalipsis. Yo soy rico. Hay orgullo en el corazón. Yo soy rico. Es interesante que la palabra del Señor en el libro de Mateo, cuando habla del Sermón del Monte, dice: bienaventurados los ¿qué? Los pobres de espíritu. No los miserables de espíritu, los pobres, en el sentido de que sienten una profunda necesidad espiritual continuamente en sus vidas. Y para eso no necesito ser nuevo en el evangelio. Para eso necesito ser una persona que dependa de Dios por más tiempo que lleve en el evangelio. Uno de los grandes peligros para los maestros de la palabra de Dios es el orgullo. Yo sé lo que es sentir orgullo en mi corazón y sé lo que es el trato del Señor cuando uno se enorgullece. Cuando yo tenía 16 años conocí del Señor, 1983. Tenía una ventaja sobre muchos muchachos de mi época. Curiosamente había estudiado en un seminario y quería ser cura. Y la disciplina del seminario era muy buena porque nos obligaban a leer todos los días una hora y hacer un resumen de lo que leíamos. Así que a los 16 años era muy adelantado para los muchachos de mi edad. Leía bastante, estudiaba francés, me gustaba el inglés y me encantaba todo lo que fuera historia. Y a los 10 años había leído completamente el Nuevo Testamento. A los 10 años. Así que los niños no pueden decir: no, es que yo estoy muy joven para eso. Yo lo había leído a esa edad. Así que cuando conocí al Señor a los 17 años, muchas de esas cosas buenas que había aprendido se me subieron al corazón, y yo a los 18 años
prediqué por primera vez en una iglesia cristiana, una locura total. Bueno, nuestras iglesias de los hermanos eran pequeñas, eran muy pequeñas, eran iglesias de 20, 25 miembros, hermanos muy consagrados, pero muchos de ellos de una muy humilde condición, carpinteros, vendedores. Hoy en día como que esta generación, por la gracia de Dios, pues ya sus hijos son abogados, son médicos, son ingenieros, pero esa época no. Entonces, si uno tenía cierto nivel de conocimiento, pues eso le daba cierta autoridad. Y eso se me subía a la cabeza. Dios trató durísimo con eso. Tan duramente trató Dios con eso que yo duré apartado de los caminos del Señor 5 años. Casi pierdo mi hogar. Algunos conocen la historia. Casi pierdo la vida también. El Señor me tiró a lo más bajo y me levantó después de que me sacudió fuertemente la vida. La primera iglesia cristiana que yo visité después de 5 años apartado de los caminos del Señor fue esta, cuando estaban allá. Fue la primera iglesia. Tú dices, soy rico, tengo orgullo y me he enriquecido. O sea, no solamente soy orgulloso, sino que confío en mis capacidades y de ninguna cosa tengo necesidad, soy autosuficiente. Y lamentablemente es la radiografía del cristianismo que se nos vende hoy en día. Un cristianismo donde si tú eres pobre no eres nada, porque es que tú eres rico, eres hijo del rey. Y entonces te sacan una doctrina, una teología de prosperidad que te dice, tú eres rico y Él te va a dar lo mejor, pero no te habla de pecado. Y de ninguna cosa tienes necesidad. Tú eres suficiente. Y entonces se escucha desde los púlpitos unos mensajes de autosuperación, unos mensajes que tienen más de psicológico que cualquier otra cosa, más que de la palabra de Dios, y que están alejando a las personas de la palabra misma del Señor, porque están ignorando la realidad espiritual de cada uno de los seres humanos, vendiéndoles un cuento que cualquier conferencista de autosuperación vende. Y yo respeto a los que les encantan los canales cristianos, pero yo no los puedo soportar. Yo no puedo soportar a ciertos hombres que no solamente dicen ser cristianos y hablan de predicar la fe del Señor, sino que traicionan su propia fe haciendo pactos con aquellos que la rechazan. Hoy en día el cristianismo como tal tiene un gran representante en Latinoamérica, se llama Samuel Rodríguez, una amenaza para el cristianismo, un hombre que se ha presentado delante del Papa y le ha besado el anillo y sin embargo dice ser predicador del Evangelio de Jesucristo, como también un hombre como David Copeland, gran líder cristiano estadounidense, pero que se sienta junto con las autoridades del catolicismo romano. Y eso se llama ecumenismo, el movimiento de la gran ramera, como lo dice el libro de Apocalipsis más adelante. Y la gente lo sigue por montones. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Quién es la más rica y la más poderosa, la que más gente lleva a sus congregaciones? Esos son. Y le venden la idea a las personas. Y los cristianos están tragando el anzuelo. Y como dice el título de un libro que se llama Muchos cristianos, millones de cristianos están en peligro. Es un gran evangelista que ha trabajado a nivel de los movimientos guerrilleros y paramilitares aquí en Colombia.
que ayudó mucho con el proceso de paz, aunque tiene algunas diferencias doctrinales con nosotros. Él dice: cristianismo en peligro. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a esos grupos, tengo que decir que lamentablemente, ante mi perspectiva y viendo el fenómeno de esas personas a las que yo he podido compartirles el evangelio y darme cuenta que del 50%, 60 u 80% de esas personas no han conocido a Jesucristo como su Salvador personal, sino que siguen a una iglesia. Digo, ¿a dónde están llevando esos líderes que dicen ser cristianos a esas personas? Al infierno, porque no les están enseñando la verdad de Jesucristo. No sabes que tú eres un desventurado. Ellos dicen ser ricos, dicen tener el poder para enriquecerse, pero dice aquí la palabra: no sabes que tú eres un desventurado. En otra forma de decirlo es que no estás bendecido, que eres un miserable. Una traducción más exacta de esa palabra miserable en el griego es que tú eres una persona, o tú eres una iglesia ruin, que es una expresión de una persona perversa, mala. Que tú eres un desventurado, un ruino, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Y ahora quiero que traigamos todo este mensaje y lo apliquemos a nosotros mismos, porque posiblemente nuestro corazón también nos puede engañar diciendo: yo soy cristiano, yo voy a un grupo cristiano, yo asisto a un grupo de jóvenes, tengo el título. Pero ¿eres realmente hijo de Dios? ¿Hay una relación personal con Jesucristo continua? ¿Sientes la necesidad de mantener esa relación con Jesucristo continuamente? ¿O eres un hincha del cristianismo? Yo soy hincha del mejor equipo del mundo, Millonarios. Y cuando era católico era hincha de Millonarios. Y cuando me convertí al cristianismo seguí siendo hincha de Millonarios. Y yo creo que cuando tenga 80 años le haré fuerza a Millonarios. Gracias, hermano. Eso se llama envidia. Pero hay muchos que se convierten en hinchas del cristianismo. Y es un fenómeno extraño, porque he visto a muchas personas que han ido a 3, 4, 5, 6, 7 iglesias. No, sí, yo conozco los manantiales y conozco los avivamientos y conozco los presencias. Sí, he ido a muchas iglesias, pero nunca se han afirmado. Y examina sus vidas y son vidas llenas de conflictos morales y emocionales. Esa radiografía que el Señor, esa radiografía que muestra el Señor es terrible. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sé si alguna vez había comentado el ejemplo de una imagen que me impactó mucho, de una niña de la guerra de Vietnam. No sé si fue aquí que la comenté. Es la fotografía más impactante de la guerra de Vietnam. Los norvietnamitas estaban invadiendo ya la parte sur de Vietnam. Era un conflicto ahí entre comunistas y los americanos. Los norvietnamitas ganaron y empezaron a invadir la capital del sur de Vietnam, a Saigón. Y era tan brutal el conflicto que se estaba viviendo allí, los bombardeos y todo, que los niños salían corriendo por las calles tratando de escapar de todo este conflicto. Y hay una fotografía de una niña vietnamita completamente desnuda, con su rostro lleno del terror y del dolor que causaba ese momento, y con sus manos en alto, como diciendo: por favor no me disparen, y corría por las calles llorando, completamente desnuda. Es de las imágenes más fuertes que he visto
acerca de la guerra y específicamente de la guerra de Vietnam. Y yo me imagino delante de los ojos de Dios la iglesia de hoy como esa niña, desnuda, miserable, desventurada, desprotegida y en peligro. Ahora, hay una respuesta a esta situación. El Señor da un consejo, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cómo así una iglesia pobre, miserable y desventurada? ¿Cómo hago yo siendo pobre para comprar oro? Bueno, aquí es donde veo la gracia de Dios. Cuando habla de oro en la Biblia, habla de la majestad del Señor. Vuélvete a Dios, está diciendo. Contempla la majestad del Señor. Necesitamos cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, quiero contemplar tu majestad, quiero contemplar tu gloria, de verdad. No la gloria que me pintan los hombres, sino tu gloria. De mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Verdaderamente rico, rico espiritualmente. Solo amando a Dios podemos ser ricos espiritualmente. Y dice: y vestiduras blancas para vestirte, o sea, santidad. Santidad, que no es una palabra pasada de moda, sino que sin santidad, dice la Escritura, nadie podrá ¿qué? Ver a Dios. ¿Y qué es santidad? Es apartarme para Él. Y requiere de algo que se llama arrepentimiento, y es examinar mi vida y darme cuenta por qué camino voy y cambiar el rumbo. Como le decía el Señor a través de Ageo al pueblo de Israel, capítulo 1, examinen sus corazones. Y capítulo 2, examinen sus caminos. Mire las intenciones de su corazón, pero también mire lo que está haciendo en su vida. Delante de Dios, se lo aconsejo. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corilio para que veas. Una tercera cosa que necesitamos es ungir nuestros ojos con el corilio de la palabra de Dios. Miren, de las cosas que más se está evidenciando, está afectando la iglesia del Señor, es un completo desconocimiento de las Escrituras. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ha leído usted como cristiano la palabra de Dios, la Biblia? Y le voy a poner un reto, porque es que esto es una cosa que en mi vida ha sido práctico. Como mínimo, he leído una vez al año la Escritura. Y si alguien me pregunta cuántas veces ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, yo ya no podría decirle la cantidad de veces que lo he hecho, pero mínimo 30 veces lo he hecho. Y eso no es para enorgullecerme. Y cuando abro la Escritura, encuentro que Dios me habla como si nunca antes me hubiera hablado. Si usted no abre la Escritura, usted es un ciego espiritual, porque no tiene la claridad para ver las realidades espirituales y la realidad del mundo que lo rodea. Hoy en día en las universidades se insta a los jóvenes a que estén pendientes de la realidad del mundo que los rodea. Pero si hay algo que nos hace ver la realidad a los ojos de Dios, es la palabra de Dios.
no solamente la realidad de su propia vida como persona, como individuo, porque es que el trato de Dios es personal y directo con usted, sino del mundo que lo rodea. Y créanme, cuando empiecen a abrir las escrituras, van a darse en cuenta del mundo en el que estamos, de cuán cerca está el Señor por su iglesia y de cuántas realidades que están aquí escritas son evidentes hoy en día. Se sorprenderá, se sorprenderá. Muy claramente dice la palabra de Dios: unge tus ojos con colirio para que veas. Las iglesias de hoy en día escasean, padecen de hambre espiritual por falta de lectura de la palabra y por falta de oración en sus miembros. Pero a eso se les agrega un mal peor. Se le agrega el mal del pecado, se le agrega el mal de esos pensamientos que están causando un daño tal en la iglesia que hoy podemos ver grupos cristianos donde hay pastores homosexuales predicando. Y no se les haga raro, mis queridos hermanos, que en unos pocos meses o años nos obliguen a cerrar las iglesias cristianas que predicamos la verdad, y obliguen a los predicadores que amamos la verdad a retractarnos de ciertas verdades que confesamos en público porque nos consideran homofóbicos o porque nos consideran una amenaza para lo que ha sido instituido por la sociedad. Y yo le pido a Dios que el día que eso pase pueda levantar mi cabeza y decir no, aunque me lleven a una cárcel. En los Estados Unidos, pastores cristianos están siendo multados y sus iglesias están siendo cerradas por no aceptar casar parejas homosexuales, y ya está pasando. Y la gente no lo sabe y los cristianos no lo saben. Ya se está tratando de promulgar una ley aquí en Colombia donde los pastores de las iglesias cristianas y los predicadores de las iglesias cristianas primero tienen que hacer un curso en el SENA para poder predicar. Imagínense ustedes eso. ¿Qué quieren hacer con los que predican la palabra de Dios? Ya se habló de esa posibilidad, de impedir que grupos pequeños como este sigan siendo iglesias, sino que tienen que juntarse en grupos grandes y asociados bajo ciertos parámetros legales. ¿Por qué? Porque el espíritu del cristiano se ha apagado de tal manera que ha dejado de orar por su iglesia y se ha obnubilado con las fantasías que el mundo y otras iglesias grandes le muestran, y la palabra de Dios se ha alejado de los púlpitos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y mire lo que le dice el Señor a una iglesia, un versículo que usamos para predicar a no creyentes: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tremendo que Dios tenga que decirle a una iglesia: ábramen. Pero yo quiero preguntar en este momento: ¿cuántos de nosotros vivimos una vida tan apartada del Señor, de su palabra y de la comunión con Él, que el Señor está diciendo, bueno, es hijo mío, pero ábreme la puerta de tu corazón? Tengamos una relación íntima tú y yo. Tengamos una relación verdadera tú y yo. No es de todos la fe. Por eso en esta mañana no solamente exhorto al corazón de cada uno de nosotros, de ustedes como miembros de esta congregación, a observar el peligro en el cual se cierne el cristianismo en los últimos tiempos, a nivel de nuestra nación también. Ya tenemos aquí hermanos en Cristo en Sudamérica, a los cuales se les está prohibiendo por ley predicar en las calles. Bolivia, año pasado,
se estableció una ley de que si tú predicabas en la calle, podías recibir hasta 7 años de cárcel. Ahí está el gobierno de Evo Morales haciendo bellezas con los cristianos. Se nos cierran cada día más los pasos. Así que hay que predicar con la vida, hay que predicar con el entusiasmo. Y yo quiero pedirles a ustedes que oren por la iglesia de Colombia, por esta iglesia local. Y quiero animar a cada uno de los que está aquí que examine su vida delante del Señor y le diga: Señor, realmente sí, yo voy a la iglesia porque de pronto mi papá y mi mamá van, o no, yo voy a la iglesia porque es que a mí me gusta mucho el cristianismo, pero yo quiero hacer un examen de mi corazón y decir: Señor, si hoy vinieras por mí, tal vez yo no soy salvo. Examínense. Y si no te has dado cuenta de tu condición espiritual, y si quieres realmente tomar una decisión con Jesucristo, dile: Señor Jesús, quiero tener una relación personal contigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice la palabra de Dios que tenemos libre acceso al trono de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿qué? A las iglesias. Hermanos, vamos a orar. Amado Señor Jesús, Señor de toda la gloria, amado Dios, aquel cuyo nombre sobre todo nombre, te adoramos en este momento y queremos decirte que queremos primeramente exponer nuestro corazón delante de ti. Tal vez nos hemos sentido ricos y sentimos que no tenemos necesidad de nada y que nos hemos enriquecido, pero tal vez nosotros somos pobres, miserables, desnudos y ciegos porque no hemos dado plenitud a tu palabra en nuestras vidas. Yo quiero orar en este momento por cada miembro de esta iglesia de Venecia, por cada una de las personas que vienen aquí y confiesan el nombre de Jesucristo el Señor como el nombre de su Salvador personal. Quiero pedirte, Padre, para que haya una relación real e íntima entre cada uno de ellos. Quiero agradecerte por este faro que has puesto en medio de la oscuridad. Y también quiero pedirte, Padre, por la iglesia cristiana en Colombia, que cada día se aleja más y más y más de tu verdad. Sabemos que esto es algo que va a ocurrir, porque es una de las señales de tu pronta venida. Pero queremos ser parte de esos que han abierto la puerta al llamado tuyo, Señor, y que han participado del privilegio de la comunión plena contigo. Te adoramos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.